Para mejorar tus confesiones. Víctor Manuel Fernández. Presentación. La confesión puede ser una experiencia profundamente liberadora, que nos ayude a crecer y a vivir mejor. Además, si este sacramento es un regalo de Jesús a su Iglesia, deberíamos agradecerlo de corazón. Sin embargo, nuestras confesiones no siempre son un momento profundamente vivido. A veces las sentimos como una molestia necesaria, o como un ejercicio rutinario y mecánico, y quedamos con gusto a poco. Por eso, a lo largo de este libro haremos un camino para encontrarle más sentido a nuestras confesiones y para prepararlas más adecuadamente. Para valorar la confesión, lo primero es saber bien qué es este sacramento y para qué existe. Puesto que se trata de un sacramento, no es simplemente una confesión de nuestros pecados ante Dios, es confesarnos ante un signo visible que es el sacerdote. Por eso, en primer lugar nos preguntaremos por qué confesarme con un sacerdote. Luego, ya que mucha gente dice que no puede lograr una buena confesión, o que no sabe cómo hacer para confesarse bien, o que le gustaría aprender a confesarse mejor, entonces nos preguntaremos, ¿qué es una buena confesión y cómo prepararla? Sin embargo, puede suceder que haya algunas trabas interiores que dificulten una buena confesión. Entonces, analizaremos las dificultades más comunes, ¿por qué me cuesta confesarme? A continuación, dedicaremos 3 capítulos a los 4 grandes componentes de este sacramento: arrepentimiento, confesión, propósito de cambio y penitencia, para que podamos aprovechar mejor cada uno de ellos y aprendamos a confesarnos con más profundidad y con más frutos. En primer lugar nos preguntaremos, ¿por qué tengo que arrepentirme? Allí procuraremos crecer en el núcleo de la conversión, alimentando el sentido de pecado, la sinceridad y la verdad. Luego dedicaremos un capítulo a la pregunta, ¿qué pecados tengo que confesar? Allí nos detendremos en el momento preciso de la confesión, explicaremos los distintos tipos de pecado, veremos un examen de conciencia detallado, y propondremos la preparación de un nuevo acto personal de contrición. En el último capítulo nos concentraremos en el propósito de enmienda y en la penitencia. Ambas cosas tienen que ver con el cambio que debería producirse después de recibir el perdón. Nos preguntaremos, ¿vale la pena proponerse no pecar más? Allí veremos qué sucede si uno sigue cometiendo los mismos pecados y qué hacer cuando uno cree que no es posible cambiar. Luego veremos para qué el sacerdote nos da una penitencia. Es decir, procuraremos darle un poco más de sentido y riqueza a la penitencia que se cumple después de la confesión, tratando de entender para qué sirve y cómo podemos aprovecharla mejor. Finalmente, trataremos de profundizar un asunto muy relacionado con este sacramento, sus efectos de reconciliación fraterna. Porque este sacramento no realiza mágicamente esa reconciliación, y hay algunas cuestiones psicológicas y sociales que tener en cuenta. 1. ¿Por qué confesarme con un sacerdote? Este capítulo es muy importante para que podamos entender bien por qué Dios nos da su perdón en el sacramento de la confesión y cuál es el sentido profundo de este sacramento. La confesión individual ante un sacerdote es la forma que la Iglesia determina para que recibamos el perdón de los pecados. Uno podría preguntarse si esta reconciliación con Dios no debería ser algo más íntimo o secreto. Podríamos cuestionar que la Iglesia tome estas decisiones en cosas tan personales. Los pecados no tendrían que quedar entre Dios y cada individuo. ¿Qué derecho tiene la Iglesia a estar estableciendo de qué forma se recibe el perdón de Dios? La cuestión es doble. Por una parte tendremos que ver si la palabra de Dios justifica esas decisiones de la Iglesia. Por otra parte, tendremos que descubrir por qué razón de fondo la Iglesia nos pide que nos confesemos con un sacerdote. La función que el Nuevo Testamento le da a la Iglesia. En primer lugar, si leemos bien el Nuevo Testamento, allí vemos claramente que Jesús da a la Iglesia unas atribuciones que no tienen que ver solo con cosas de la tierra, sino también con cosas del cielo. Porque Jesús dice a los apóstoles, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, Mt 18, 18. Es un poder que no tienen todos del mismo modo porque Jesús se lo dio a Pedro de una manera especial, Mt 16, 19. En J.I.M. 20, 23 esto se dice de un modo más claro todavía, porque Jesús otorga a algunos discípulos un poder para perdonar o retener los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y quedarán retenidos a los que ustedes se los retengan. Así queda claro que Dios otorga a algunos seres humanos atribuciones muy importantes, porque de alguna manera el cielo, o sea Dios, se somete a las decisiones que tomen estos seres humanos.
Dios mismo quiere conceder y con acento perdón a través de ellos. No se trata solo de la Iglesia que perdona a sus miembros, sino que en este perdón Dios mismo está perdonando al pecador. Por eso hablamos de una reconciliación con la Iglesia y con Dios al mismo tiempo. De hecho, cuando leemos las cartas de San Pablo, allí vemos que la comunidad cristiana desde el comienzo acostumbraba imponer penas a los pecadores que cometían faltas graves, 2 Ioar 2, 6, 2 Tes 3, 14. Pablo defendía sus atribuciones dentro de la Iglesia para juzgar sobre los pecados de los cristianos. No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la Iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios. 1 Ioar 5, 12 a 13. Evidentemente Dios es el que juzga a todos, pero dentro de la Iglesia las autoridades tienen una atribución especial. 1 Ioar 5, 3. Por algo el Evangelio dice que la gente, viendo que Jesús perdonaba los pecados, glorificaba a Dios que dio tal poder a los hombres. Mt 9, 8. Al colocarlo en plural, el evangelista lo aplica no solo al poder de Jesús, sino al poder de los discípulos asociados a él y enviados por él. Por ahora no nos preguntemos si esto nos gusta o no. Lo importante es reconocer que todo eso aparece en el Nuevo Testamento. No es algo que la Iglesia haya inventado. Pero la forma concreta como la Iglesia ha ejercido esta atribución, ha ido variando a lo largo de los siglos. La forma que se establece ahora, de una confesión íntima con un sacerdote, es algo que la Iglesia podría cambiar, porque en los primeros siglos no era así. Pero en realidad, esta forma actual es mucho menos exigente y menos dura que la que hubo en los primeros siglos. Veamos cómo la Iglesia cumplió esta función. En los siglos I y II se seguía con la práctica que menciona San Pablo en sus cartas. El obispo tenía una atribución especial, y daba penitencias muy duras a los pecadores. Era para pecados graves, como calumnias, adulterio, robo, homicidio y diversas formas de odio. 2 de esa época, año 150, es un libro llamado Pastor de Hermas. Allí se afirma que, después del bautismo, este perdón de pecados graves podía darse solo una vez en la vida. No se admitía que alguien pudiera cometer 2 veces el mismo pecado grave y, en algunos lugares, ciertos pecados se consideraban imperdonables. Seguramente se tenían en cuenta algunos textos bíblicos muy exigentes, como Job 6, 4 a 6, 10, 26 a 27, 2 Ped 2, 20 a 22. Entonces, no podemos decir que en los primeros tiempos la Iglesia era más libre, o menos estructurada, y que ponía menos exigencias a los fieles para recibir el perdón de los pecados. Todo lo contrario. En los siglos III y IV se exigía a los pecadores duras penitencias. En el templo debían quedarse todos juntos en la parte trasera, y en las celebraciones se ponían de rodillas para que todos oraran por su conversión. Pero el perdón solo se les otorgaba después de un tiempo de exigentes penitencias. En una celebración pública, San Cipriano, en el siglo III, cuenta que se imponía una penitencia pública. Completada esa penitencia, era necesario declararse públicamente pecador. Nota: no es cierto que se exigía la confesión pública de los pecados. Algunos lo hacían libremente, como gesto de profundo arrepentimiento, pero no porque la Iglesia lo exigiera siempre. El obispo o el sacerdote que imponía la penitencia se enteraba de los pecados por acusación de otros, o porque todos lo sabían, no siempre porque la persona se acercaba a reconocerlos. Pero es cierto que, aunque no se exigía la confesión, sí era necesario que los pecadores aceptaran la penitencia que se les imponía, y eso era un modo de reconocer sus pecados. Fin de la nota. Y finalmente el obispo junto con los presbíteros imponía las manos para el perdón. 4. Está claro que el derramamiento del Espíritu Santo que liberaba del pecado se atribuía a este rito y no precisamente a la penitencia que realizaba el pecador. El perdón se concedía a través de esa imposición de manos. 5. Cuando algunos pecados privados se confesaban al obispo. 6. Él igualmente imponía una penitencia pública, aunque los demás no supieran de qué pecados se trataba. Vemos así que ya en los primeros siglos, para los pecados graves, siempre era indispensable una intervención de la Iglesia, nunca bastaba una confesión íntima ante Dios. Tertuliano destacaba la necesidad de los demás como instrumentos de Cristo para el perdón de los pecados. Cuando tiendes los brazos a las rodillas de los hermanos, es a Cristo a quien tocas, es a Cristo a quien imploras. Solo en el siglo VII la Iglesia trata de adaptarse y comienza a dar otra posibilidad, la confesión privada ante el sacerdote cada vez que uno vuelve a pecar.
Así desaparece el rigorismo que le negaba el perdón a los que volvían a caer. A partir de allí se siguen exigiendo algunas formas de penitencia pública para los pecados públicos, pero para los pecados privados se exigía solo una penitencia privada. En esa época estaba claramente establecido, en algunos libros de la Iglesia, qué tipo de penitencia correspondía a cada pecado, y las penitencias seguían siendo muy duras. El perdón no se concedía inmediatamente después de la confesión, sino cuando el penitente volvía después de cumplir la penitencia. Solo a partir del siglo X se generaliza la costumbre de dar la absolución de los pecados antes de la penitencia, que se va haciendo cada vez más fácil y sencilla. Desde el siglo XIII los sacerdotes quedan gravemente obligados a guardar secreto. En esta época, se generalizó también la confesión de los pecados que no fueran graves, y cuando no se podía hacerlo con un sacerdote, se confesaban entre laicos, siempre que no hubiera pecados graves. También se daba mucha importancia a las peregrinaciones como forma de penitencia, y en algunos lugares de peregrinación se daba una absolución general a todos los peregrinos, sin necesidad de una confesión individual. Desde el siglo XVI, para evitar confusiones, se estableció que la única forma de recibir el perdón de los pecados graves podía ser la confesión privada ante un sacerdote con absolución individual. Pero esto eliminó la riqueza comunitaria que tenían las otras formas de celebración de perdón. El sentido comunitario de la penitencia solo se conservó a través de la Cuaresma. Hoy, la Iglesia solo permite la absolución general en casos de necesidad grave y muy excepcionalmente, CCE 1483. 8. Sin embargo, propone que se hagan celebraciones penitenciales comunitarias, donde cada uno confiesa sus pecados a un sacerdote y recibe la absolución en privado, pero dentro de una celebración comunitaria donde los fieles oran unos por otros y expresan juntos su arrepentimiento y su gratitud por el perdón de Dios. Participar cada tanto de estas celebraciones. 8. Las citas del Catecismo de la Iglesia Católica se colocan siempre con la cita CCE entre paréntesis y con el número del catecismo que se cita ayuda a recuperar el sentido comunitario de la penitencia y a ser más solidarios con los demás en su camino de liberación, CCE 1482. Vemos entonces que, desde el Nuevo Testamento hasta ahora, siempre estuvo claro que el perdón de los pecados no era solo algo íntimo y secreto entre cada individuo y Dios. Siempre se tuvo conciencia de que la Iglesia tenía una función que cumplir. Por otra parte, la práctica actual es la menos rigurosa de toda la historia. Hoy la Iglesia privilegia la misericordia, y es menos exigente en la penitencia para no espantar a la gente y para ayudar a las personas a volver a Dios. De hecho, la penitencia tan rígida de los primeros siglos hizo que muchos cristianos postergaran el bautismo, o que no confesaran sus pecados hasta la ancianidad, para no tener que someterse a prácticas tan duras. Pero nadie puede decir que la Iglesia no tiene derecho a pedir a los fieles que confiesen sus pecados graves ante un sacerdote. Está claro que esa atribución de la Iglesia, que es un instrumento para derramar el perdón de Dios, viene del mismo Jesús. La Iglesia ejerció esa potestad siempre y permanentemente, aunque de distintas maneras. Sabemos que la Iglesia realmente puede hacer eso, aunque no nos guste. Pero ahora trataremos de entender por qué Dios le dio esa atribución a la Iglesia. ¿Por qué será que Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios quiere concedernos el perdón a través de la Iglesia? ¿No sería mejor y más sencillo que directamente Dios perdonara a cada persona arrepentida en la intimidad de su conciencia? Ante todo, hay que reconocer que este sacramento es un don sobrenatural de Dios, un regalo inmenso de su misericordia, y por eso debe ser agradecido y recibido con alegría. Pero, al mismo tiempo, hay que recordar que es algo que nos supera, es un misterio que no puede ser completamente comprendido y que tenemos que aceptar con humildad, sencillez y confianza. Por una parte, hay que decir que Dios puede perdonarnos sin recibir este sacramento, si tenemos un arrepentimiento perfecto, pero con tal que tengamos también el propósito de confesarnos cuando podamos. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica cuando explica que el dolor sincero de haber ofendido a Dios obtiene también el perdón de los pecados mortales y incluye la firme decisión de recurrir tan pronto como sea posible a la absolución sacramental, CCE 1452. Vemos así que, para los que somos miembros de la Iglesia, el sacramento siempre es necesario para los pecados graves. A los que no son parte de la Iglesia o no creen en esto, Dios podría salvarlos por otros caminos que Él conoce, Gaudium et Spes 22. Pero la confesión con el sacerdote es siempre el medio más seguro y eficaz, y para nosotros, que somos cristianos y miembros de la Iglesia, es el camino normal y ordinario.
No hay que tomarlo como una ley de Dios o de la Iglesia que yo tengo que cumplir como una obligación pesada. Si Dios me propone esto es porque se trata de algo bueno para mí. Entonces, lo importante es encontrarle un sentido y descubrir por qué Dios me lo pide. Eso es lo que veremos ahora. La necesidad del rito del perdón. Reconozcamos que los momentos fuertes de la vida necesitan ser expresados de alguna manera a través de un rito. Por eso existen el casamiento, los funerales, el festejo de los aniversarios, etc. La reconciliación con Dios es un momento muy fuerte que toma a toda la persona, porque es un nuevo punto de partida en la vida. Es comenzar de nuevo revisando la propia historia, los propios ideales, y renovando un proyecto esperanzados. En ese momento uno vuelve a preguntarse, ¿quién soy? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Hacia dónde quiero que se dirija mi vida? Son preguntas de tremendo peso que, si uno se atreve a responderías, le permiten recuperar el rumbo y recomenzar con entusiasmo. Por ser un momento tan fuerte, una situación muy destacada de la vida, necesita una expresión externa, una manifestación, un rito. Por eso Dios, a través de la Iglesia, nos propone el rito de la confesión. Cuando nos alejamos de un amigo y luego nos reconciliamos, eso se expresa en un abrazo o en algún otro signo. Cuando nos reconciliamos con Dios necesitamos un instrumento visible, que es el sacerdote que la Iglesia nos ofrece para que lo hagamos. Ante el sacerdote yo expreso mis pecados, mi arrepentimiento, mi súplica de perdón, mi confianza en el amor de Dios, mi propósito de salir adelante. Y de él escucho las palabras eficaces de perdón que Dios me dirige. Esto es muy importante, porque al escuchar esas palabras claramente con mis oídos, tengo la seguridad del perdón del Señor. Si eso quedara solo en mi mente, siempre tendría dudas, porque dentro de la mente se mezclan muchos pensamientos confusos. En el sacramento yo recibo el perdón de un modo claro y constatable, porque lo puedo ver y lo puedo escuchar gracias al sacerdote. Eso me libera de toda incertidumbre. Esta seguridad del perdón no brota de mis sentimientos, de mis estados de ánimo, de mi concentración mental, o de mis convicciones éticas, sino del sacramento, que es un don de la misericordia de Dios que me llega desde afuera, como regalo gratuito. Hoy las personas buscan vivir las cosas de una forma más existencial, y desprecian los ritos, pero tarde o temprano terminan buscando o inventando algún rito, porque advierten que lo necesitan. Mejor, aceptemos el rito que el Señor nos propone a través de su Iglesia, el sacramento de la confesión. Reconciliación con la comunidad. La reconciliación con Dios se produce junto con una reconciliación con la comunidad y a través de ella. 9. En el sacramento de la reconciliación los cristianos no solo se reconcilian con Dios, también se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados, LG 11, CC 1422. Para ello, la Iglesia le confía al sacerdote este ministerio de representarla, y por esa misma razón el perdón llega a través de ese ministro de la Iglesia. En cada confesión también vuelvo a abrazarme a la Madre Iglesia que me admite nuevamente en su seno, pido perdón a la esposa de Jesucristo dañada por mi pecado, esa esposa que Él quiere sin mancha ni arruga, F5, 26 a 27. La amo con el gran amor que Jesús le tiene, F5, 25, más allá de los límites de sus miembros. De ahí que sea necesario el signo, el representante, que es el sacerdote, ya que la Iglesia es necesariamente algo sensible, visible, constatable. Cuando yo me encuentro frente a frente con un amigo y él me perdona, se trata de un encuentro a título personal. Pero cuando estoy frente a frente con un sacerdote para confesar mis pecados, no nos encontramos a título personal, sino a título eclesial, porque en él está representada la Iglesia entera que vuelve a recibirme en su corazón. Encuentro personal. Uno podría confesar sus pecados delante de la comunidad. Pero hoy la Iglesia prefiere una forma más íntima, delante del sacerdote que representa a la comunidad, para acentuar el carácter personal de la conversión. Esto expresa mejor que Cristo se dirige personalmente a cada uno de los pecadores, CC 1484, como se ve, por ejemplo, en MC 2, 5. Jesús es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de él, CC 1484, CFMC 2, 17. El perdón que me llega desde afuera. La confesión ante el sacerdote es indispensable solo para los pecados graves, no para los pecados leves o veniales. Sin embargo, la confesión frecuente, aunque sean solo pecados veniales,
También tiene su sentido. Porque la gracia llega al ser humano a través de signos sensibles y eso responde al modo como Dios ha querido encontrarse con nosotros, respetando que también somos cuerpo, y que recibimos el cariño, la amistad y las cosas más bellas a través de signos sensibles. Por eso, la Iglesia es también visible e histórica. Y del mismo modo son visibles sus manifestaciones de vida, 10 esas fuerzas vivas con que la Iglesia nos acerca a la ayuda de Jesús. Cuando la gracia nos llega a través del sacramento, de ese modo externo y sensible, eso nos da un signo elocuente de que la vida de la gracia es inmerecida y gratuita. Nos llega desde fuera de nosotros mismos como un regalo. Esto es en definitiva lo que justifica la confesión frecuente también cuando no hay pecados graves. Porque en el sacramento podemos encontrarlo más frecuentemente al Dios que nos reconcilia, mostrando con la máxima claridad que esa gracia es inmerecida. Si el perdón de Dios es un don que me llega gratuitamente, entonces lo mejor es que lo reciba desde fuera, a través de otro. Pretender recibir el perdón solo íntimamente, en lo secreto, sin ningún instrumento o signo de Dios, puede convertirse fácilmente en un modo de querer concederse el perdón uno mismo, con autosuficiencia y sin verdadero espíritu de humildad. La absolución. El momento en que Dios nos perdona es muy simple. La Iglesia ha elegido un rito sencillo, que está compuesto por la señal de la cruz que el sacerdote hace imponiendo las manos sobre nosotros, y por las breves palabras que dice. Veamos. La señal. Para reconciliarse con Dios es clave la contemplación de la cruz. Cuando se nos perdona se traza una señal de la cruz sobre nosotros. Por eso es bueno prepararse para la confesión ante un crucifijo. Jesús en la cruz nos da una seguridad de perdón, compasión, cercanía, amor. La cruz del Señor es la fuente de la gracia del perdón, porque en esa cruz fuimos salvados. Allí fuimos liberados y rescatados, si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Rom 5,10. Por eso en cada confesión deberíamos renovar la conciencia de que su cruz nos ha salvado, y recordarlo con profunda gratitud. El perdón brota de su cruz, porque Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, murió por nosotros, Rom 5:8. Esa sangre de Jesús purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo, Heb 9:14. Es bueno que este sacramento nos sirva para reconocer una vez más el valor inmenso de la sangre de Jesús derramada para el perdón, que nos ayude a recordar cuánto entregó Jesús para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. En esa cruz se manifiesta la grandeza del perdón divino. Entonces, podemos descubrir que no deberíamos jugar con el pecado. Mirando la cruz con el corazón abierto, de esa contemplación puede brotar mejor el dolor por haber pecado y el propósito de enmienda. Sin esa contemplación, no le daremos mucha importancia a la señal de la cruz que se traza sobre nosotros en el perdón. En cada confesión me acerca la fuente de esa gracia que ha sido conseguida por Jesús en su locura extrema cuando se dejó crucificar para salvarme de mis pecados. Cuando contemplo la señal de la cruz que se traza sobre mí, acojo su iniciativa, porque la reconciliación no es una obra mía. Mi confesión no es algo que yo hago para comprar el perdón, sino el gesto humilde de quien se acerca a recibirlo. Es completamente gratis, porque Jesús ya pagó en la cruz por todos mis pecados. Allí Él me amó y se entregó por mí, Gal 2,20. Por eso no tengo por inútil la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo hubiese muerto en vano, Gal 2:21. Yo no alcanzo el perdón porque voy a cumplir una ley de la Iglesia cuando me confieso, sino porque allí se derrama el perdón que Cristo me alcanzó con su sangre derramada. Es gratis, no tengo que comprarlo. Reconocer eso me abre a la fiesta del amor. Así, con esa alegría del perdón, participo de la resurrección del Señor. La experiencia misma del sacramento es un reflejo de la Pascua. El viejo nombre penitencia conserva algo de valor, porque hay un momento costoso, duro, esforzado. Allí participamos de la pasión de Jesús. Pero también hay un momento de gozo, la fiesta de la reconciliación, donde brilla la resurrección del Señor que triunfa en nuestras vidas con su vida. Porque Dios, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, F2, 5-6. El perdón eficaz también es fruto de la victoria de la resurrección sobre el pecado, porque la vida nueva del perdón nos llega a través de Jesús resucitado, que nos hace compartir su propia vida resucitada.
Por eso, cada confesión es una celebración. Veamos algunos textos bíblicos que nos invitan a esa alegría de ser perdonados y rescatados. En LC 15:5 se nos dice que Jesús es como el pastor que, cuando encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros contento. Y luego se nos presenta al Padre bueno que, al recuperar al hijo perdido, hace fiesta. 15:22-24. Porque habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. 15:7. En el libro del profeta Sofonías aparece Dios mismo que se llena de alegría cuando puede salvarnos. Tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva por su amor. Él baila por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Saaf 3:17-18. A nosotros también se nos invita a esa alegría de la salvación. Lanza gritos de alegría, hija de Sión, lanza clamores Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti. Saaf 3:14-15. Entonces, cada vez que nos confesamos, estamos llamados a vivir esta alegría. El sacramento del perdón no debe ser una cosa triste, gris, negativa. Es una verdadera fiesta, si es que de verdad creemos que somos perdonados, purificados, elevados, renovados, y sobre todo, que recibimos un abrazo de amor y de amistad. Lo que nos recuerda la señal de la cruz es que, si podemos recibir ese perdón gratuito y esa alegría de la amistad con el resucitado, es porque Él se entregó con amor infinito y derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Por eso San Pablo nos invita a reflexionar: ustedes han sido bien comprados. 1 Cor 6:20. El precio fue la sangre preciosa del Cordero inocente. Las dos cosas, el dolor de la cruz y la fiesta de la resurrección, se unen en esta experiencia del sacramento del perdón. Porque Jesús resucitado, que nos perdona y nos renueva con su vida, conserva las llagas que nos salvaron, para que así no olvidemos hasta dónde nos amó. Las palabras. Junto con la señal de la cruz que traza el sacerdote, están las palabras de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En definitiva, es la palabra de Dios la que, dentro del sacramento, alcanza su mayor eficacia. ¿Qué palabra? Cuando Jesús dice a los apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y en 20:23, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, Mt 18:18. Esa misma palabra es la que se encarna de un modo eficaz cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados. Pero antes de decir estas palabras, el sacerdote hace una oración más larga que muchas veces no escuchamos. Recordemos esa oración, que nos ayuda a entender mejor el sentido del rito. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que se menciona dos veces a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué somos absueltos en nombre de las tres divinas personas? Por una parte, el Padre misericordioso, que ha tenido la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Él lo hizo gracias a la muerte y la resurrección del Hijo, Jesús. Además, derramó el Espíritu Santo, que entra en nuestros corazones para otorgar el perdón y transformarnos por dentro. Esto es así porque, al ser perdonados, la Trinidad nos recibe en su intimidad maravillosa y nos regala su amistad. Somos elevados al seno feliz de la Trinidad Santísima. Y si no teníamos pecados graves, al confesarnos entramos más profundamente en esa intimidad y crecemos en la amistad con la Trinidad. Esta misma oración pide a Dios que conceda el perdón y la paz. La paz no es solo una sensación interior, un sentimiento de liberación. Se refiere a estar en paz con Dios, Rom 5:1. En el Nuevo Testamento se dice que alcanzamos la paz por Cristo, Rom 5:1-5, F 2:14-22, ya que la paz en definitiva es nuestra reconciliación con Dios que Cristo ha realizado con su sangre, Rom 5:10, 2 y OAR 5:18-21, col 1,20-22. El cura realiza este rito porque Dios nos perdona a través del perdón de la Iglesia, y el cura es representante de la Iglesia y signo de unidad dentro de la comunidad.
Pero el sacerdote no está para sustituir a Dios. Si yo vivo la confesión como un encuentro con el sacerdote y no con Dios, estaría contra el Evangelio. Porque el sacerdote está sobre todo para ser un signo de la presencia de Jesús en ese lugar y en ese momento. Si el sacerdote dice yo te absuelvo, debo tratar de reconocer que es el Señor quien lo dice utilizando la voz del sacerdote. Porque antes de esas palabras, el sacerdote recita la fórmula que dice Dios, Padre misericordioso, te conceda, mediante el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Es Dios el que perdona. Es más, hay que decir con toda claridad que solo Dios perdona los pecados, MC 2, 7, CC 1441, y si Jesús perdona es porque Jesús es el Hijo de Dios, CC 1441. Porque entonces el sacerdote no dice Dios te absuelve de tus pecados. En realidad podemos pensar que, en la oración, el sacerdote pide a Dios Padre que conceda el perdón, pero al final, con las palabras de la absolución, ese perdón es derramado por Jesucristo a través del sacerdote. El sacerdote lo hace en nombre de Jesucristo que le confía esa misión, cf. Y 20, 21 a 23. Por lo tanto, es Jesucristo quien derrama el perdón que se ha pedido a Dios Padre, y Jesús lo hace a través de la voz del sacerdote, el ministerio de su Iglesia, diciendo, yo te absuelvo barra. De hecho, ¿quién es el que nos dice en la misa, tomad y comed, esto es mi cuerpo? ¿Acaso tendremos que comer el cuerpo del sacerdote? Es evidente que, aunque se trate de la voz del sacerdote, nosotros tenemos que reconocer al mismo Jesucristo diciéndonos esas palabras. El sacerdote es solo un instrumento, que cumple bien su función si nos permite reconocer al mismo Jesús diciéndonos esas palabras. Eso también sucede en la absolución. Cuando la recibamos, imaginemos a Jesús absolviéndonos, porque Él es quien nos está diciendo esas palabras de perdón. Expresiones penitenciales dentro de la Eucaristía. Es importante que relacionemos mejor el sacramento de la confesión con la celebración de la Eucaristía. De hecho, dentro de la misa hay muchas formas de pedirle a Dios que nos perdone y nos purifique. Veamos cuáles son esos momentos para que podamos aprovecharlos mejor y no los dejemos pasar inconscientemente, cuando se pide perdón al comienzo de la misa. En el Gloria, decimos, tú que quitas el pecado del mundo. En el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas. En la oración posterior del sacerdote, para que libres de pecado. También en el rito de la paz, porque la reconciliación con Dios es también una reconciliación con los hermanos. En cada misa tenemos la necesidad de repetir esos gestos simples, pero verdaderos, que expresan una voluntad de concordia. 12. En el Cordero de Dios, decimos, tú que quitas el pecado del mundo. Antes de la comunión, cuando decimos todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos estos detalles tienen el valor de ser una forma comunitaria de reconciliación y purificación que prepara la confesión o la prolonga. De este modo, si se los vive con sinceridad, estos momentos pueden ser utilizados por Dios para perdonar los pecados veniales. Además, si expresan un arrepentimiento perfecto con la decisión firme de cambiar de vida, pueden ser un modo de recibir realmente el perdón de los pecados graves. Pero siempre que haya un propósito de acercarse a confesar los pecados a un sacerdote apenas se pueda. Otras formas de purificación y de reconciliación además del sacramento de la reconciliación y de pedir perdón dentro de la misa, hay otras variadísimas expresiones sacramentales provocadas por la acción del Espíritu. Es la fuerza expresiva de la gracia. El monje Anselm Brun ha mostrado cómo una vida espiritual auténtica siempre tiende a expresarse exteriormente, produciendo ciertos rituales personales. Esos signos, que cada uno inventa creativamente, son como una necesaria expresión sacramental que refleja la autenticidad del amor a Dios y ayuda a recuperar el sentido profundo y gozoso de la actividad cotidiana. Reacciono alérgicamente cuando alguien sueña con amar mucho a Dios, pero en su vida concreta no se hace visible nada de ese amor a Dios. Si nuestra relación con Jesucristo es auténtica, se ve por la organización que se hace del día, y para ello las primeras horas de la mañana son decisivas. Los rituales matutinos deciden, si lo que nos mueve son los plazos fijados para nuestras tareas o si ponemos todo cuanto hacemos bajo la bendición de Dios. Un ritual matutino que motive para el día de hoy, despierta las energías que se encierran en cada uno de nosotros. Puesto que es necesario que la gracia se manifieste de esas maneras simples y concretas,
es importante que cada uno dé lugar para que la gracia produzca en su propia vida una riqueza de expresiones, más allá de su participación activa en los sacramentos instituidos por Cristo que le ofrece la Iglesia. Si no fomentamos esta riqueza sacramental y reducimos la vida de la gracia a experiencias meramente íntimas, invisibles y ocultas, estaremos mutilando la existencia humana y cristiana, porque el ser humano es cuerpo y alma. Eliminar esos signos de nuestra vida, nos expone a posibles engaños y a una gran fragilidad, porque otras imágenes y seducciones externas terminarán siendo más atractivas y fuertes para nuestra vida. Si esto es así, vale con más razón para una experiencia tan fuerte como volver a Dios después de haberlo ofendido gravemente. Por eso, para los pecados graves es indispensable el rito del sacramento de la confesión. Pero las otras formas de expresar la conversión también son importantes, para no reducir la conversión al rito del sacramento, y para que toda la existencia quede impregnada por ese espíritu de arrepentimiento y de cambio. Estas vanadas formas de manifestar nuestro deseo de reconciliación con Dios, también son muy útiles para los que no pueden confesarse porque están en una situación objetiva de pecado y por el momento no pueden proponerse con sinceridad que van a cambiar de vida. En esas situaciones, no hay que pensar que, porque uno no puede confesarse, no le queda más que estar lejos de Dios. Eso sería un doble mal. Al pecado le agregamos otro mal que es apartarnos de Dios. Si leemos el EC15 vemos que Dios es el Padre bueno que se para todos los días en el camino, esperando el regreso del hijo perdido, para correr a abrazarlo cuando vuelva. A ningún padre que verdaderamente ame, le gusta que su hijo se aleje. Por más errores que su hijo haya cometido, y aunque no se arrepienta, prefiere tenerlo cerca. Si uno realiza estas prácticas que van abriendo y preparando el corazón, el día que uno pueda confesarse con el sacerdote, el interior estará mucho más preparado, y el perdón llegará con una efusión más intensa de la gracia, aunque sea en el momento de la muerte. Por eso, aunque uno esté en pecado, esas prácticas no son inútiles. No está todo perdido. ¿Cuáles son esas prácticas, esas diversas formas de pedir perdón y de reconciliarse? Como ejemplo, podemos mencionar la visita a un santuario, la lectura de la palabra de Dios, el uso de agua bendita pidiendo a Dios que purifique el corazón, encender una vela ante un crucifijo diciendo a Jesús los propios pecados, ofrecer algunos sacrificios pidiendo perdón, etc. Todas estas prácticas, que son expresiones de fe y de amor, preparan una buena confesión, porque abren el corazón. Además, realizadas luego de una confesión, prolongan y profundizan el efecto del sacramento y ayudan a no volver a dejarse atrapar por la tentación. También hay formas comunitarias, que tienen gran importancia. Veamos algunos ejemplos: encender una vela y orar comunitariamente con el Salmo 51, o que cada uno diga a Dios los propios pecados y pida perdón, mientras los demás interceden. También podemos dialogar con las personas que hemos ofendido y que nos han ofendido, y expresar el perdón mutuo, Mt 6, 14-15, con un abrazo, un beso, un regalo. Otro modo es hacer un momento de oración con otra persona y confesarse los pecados unos a otros, San 5, 16. El Evangelio recomienda la corrección fraterna y la exhortación comunitaria, Mt 18, 15-18. Las ocasiones en que nosotros recibimos alguna corrección de los demás, más allá del modo como lo hagan, si las recibimos con humildad y tratamos de descubrir qué nos quiere decir Dios a través de los hermanos, pueden ser un estímulo para desarrollar un espíritu de conversión y penitencia. Estas formas fraternas deben hacerse siempre con un espíritu de acogida y consuelo mutuo, F3, 12-21. Pero junto con estas prácticas, recordemos que la máxima penitencia es la vida comunitaria. Es verdad, no solo porque las dificultades que uno vive en la relación con los demás son una forma de purificarse, sino también por el valor medicinal y educativo de la vida en común. La vida comunitaria es indispensable en la lucha contra los atractivos del mal. Una persona que se aísla, cae más fácilmente en los engaños del mal y más fácilmente les encuentra excusas, puede disfrazarlos y adornarlos, pero eso no es posible ante la comunidad. Viviendo con otros y tratando frecuentemente con los demás, allí encontramos un freno para el mal y un estímulo para el bien. Viviendo con otros, uno puede reconocer mejor sus puntos débiles, sus reacciones negativas, y así evita creerse un santo. Una persona aislada, en cambio, se vuelve fácilmente egoísta o vanidosa, y no alcanza a ver claramente sus actitudes negativas, sus rencores y vanidades,
que saltan a la luz en las dificultades de la comunicación con los demás. Los demás son un signo permanente y un instrumento de Dios para mi crecimiento. Con su testimonio, su mirada, sus preguntas, sus palabras, sus correcciones, ellos me ayudan a darme cuenta cuando estoy en algo raro, cuando no estoy bien. Me hacen notar que estoy obsesionado con algo, que me falta alegría, que no estoy en buen camino, que no estoy haciendo con gusto y compromiso mis tareas, que algo no está funcionando bien. No solo el sacramento es el instrumento que Dios usa para devolverme al recto camino, sino también los hermanos. La eficacia del sacramento, sin ellos, es muy pasajera. Porque la concupiscencia, el atractivo engañoso del mal, solo se supera en comunidad. Por otra parte, la comunidad me ayuda con el afecto, la intercesión, el contexto valioso de las celebraciones comunitarias que me recuerdan que no estoy solo en mi vida cristiana, etc. No estoy caminando solo, no soy el único luchador, no soy el único mártir. Estas formas cotidianas de reconciliación y de penitencia evitan que la reconciliación y la penitencia se encierren en un rito privado, volviéndose ritualismo separado de la vida. La experiencia penitencial se traslada al ámbito de la vivencia comunitaria cotidiana y de la vida entera. Pero también habría que conectar mejor el sacramento de la confesión con los momentos fuertes de la vida. Es bueno acercarse a la confesión cuando se produce un cambio importante. Porque en esos momentos de cambio es donde más habría que revisar el propio rumbo y encontrar un nuevo sentido al caminar. Este sacramento está precisamente para alimentar el cambio de rumbo, en una despedida, en el comienzo de un nuevo trabajo, en un casamiento, en un funeral, en un cumpleaños, etc. Ya que el rito marca la importancia particular de un momento, el sacramento de la reconciliación, en un momento de cambio, hace que se trate de un cambio profundo, que realmente valga la pena, que signifique un nuevo dinamismo en el caminar, un nuevo comienzo con un profundo sentido espiritual.